Hoy día estamos con el Chief Revenue Officer y co-founder de Chipax. Ser vendedor es creo que lo más parecido que hay en el mundo laboral a hacer deportista de alto rendimiento. Entrar a la práctica y jugar o interactuar en la venta es muy parecido y también hay mucha frustración. La idea era tener un trabajo que nos permitiera vivir afuera de Santiago. Hay un montón de gente que nosotros descartamos porque no somos capaces de ver quiénes son. Yo te estoy comprando A, véndeme A, no me vendáis todo. Pero no hay una receta mágica para el éxito, si no sería muy fácil. Para mí las empresas no mueren por el flujo de caja o por desordenar las finanzas, sino que mueren porque el dueño deja de estar metido en el negocio. Al final del día, un emprendedor es un creador, es una persona que creó un mundo. No puedes dejar de hablar con tus clientes, porque en el momento que dejáis de hablar con tus clientes, dejáis de entender el problema, empiezan a aparecer problemas que tú no estás resolviendo y es donde te van a disromper. Antes de empezar, tómate un segundo para suscribirte y darle a la campanita para seguir apoyando contenido como este. Nos vemos en el capítulo. Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast Lo que callan los líderes, el podcast donde hablamos con líderes reales, escuchamos su historia, su aprendizaje, sus porrazos y lo que nosotros encontramos más importante es cómo crearon sus equipos de alto desempeño. Hoy día estamos con el Chief Revenue Officer y co-founder de Chipax, una startup chilena que se dedica a ayudar a las pymes a gestionar y organizar sus finanzas. Ellos tienen una historia muy interesante, sobre todo por como lo que hicieron al principio y el rumbo que han tomado en los años posteriores, y ahí Felipe nos va a ir contando más detalles. Y eso, hola Felipe, ¿cómo estáis? Hola Nico, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Oye Felipe, bueno, primero, para quienes no te conocen, preséntate un poco más allá de lo que yo ya dije. Presentación más a nivel personal. Me encanta el emprendimiento, me encantan las ventas. Siempre he estado metido en eso desde muy chico. Desde yo creo que tengo como 13, 14 años que estoy haciendo negocios, vendiendo cosas en el colegio. Me encanta como el crear negocios nuevos, como que siento que es probablemente la mejor manera de salir adelante, como y de desafiarse como persona y de crear cosas nuevas y como sociedad, como lo que yo llevo como bandera el emprendimiento, entonces intento como siempre estar tratando de apoyarlo, estar conversando con emprendedores y bueno, en esa misma línea fundamos Chipax con unos amigos, que Chipax es una aplicación que ayuda a los emprendedores a manejar las finanzas de manera fácil. Básicamente nos conectamos con el servicio, con los bancos, con software de remuneraciones, traemos toda la información en tiempo real, te la ordenamos, la dejamos un poco más bonita, más fácil de entender y te vamos mostrando indicadores que son realmente importantes para poder manejar tu negocio. Al final lo que estamos buscando es que el emprendedor sea capaz de emprender con la tranquilidad de que está todo en orden, de que no se le está olvidando nada, de que tiene plata para llegar a fin de mes, de que no le debe ningún cliente, de que no está pagando 2 veces una factura, ¿cachai? Eso es lo que tratamos de hacer y que llevamos haciendo, ya van a ser 10 años, así que ya llevamos un montón de tiempo haciendo, creo que somos buenos en eso y vamos a seguir metiéndonos más profundo en esa problemática. Hay mucho emprendedor, sobre todo el emprendedor que no es ingeniero comercial o que no es ingeniero, pero que es bueno en un área, que si no domináis ese tema es demasiado fundamental. Lo he visto, lo he conversado, y está muy bueno eso, como que ayuden con eso, porque es un dolor muy real, y de repente hay emprendedores con los que yo he hablado que no conocen la diferencia entre una venta y una cuenta por cobrar, por ejemplo. Y eso ya es un concepto básico, pero que influye demasiado. Sí, Felipe, y después, dale. cuando el emprendedor es más avanzado y quiere manejar su negocio bien y quiere tener, no sé, pues, un estado de resultados al detalle, poder compararlo con el presupuesto en tiempo real, las herramientas que existen en el mercado no te permiten hacer eso de manera fácil, porque la mayoría están construidas en base a la contabilidad. Entonces están mucho más enfocados en mirar la contabilidad, en mirar el balance, por ejemplo, que mirar un estado de resultados, mirar un presupuesto, entender tus cuentas por cobrar y por pagar, que al final del día son las cosas que sí necesita ver el emprendedor todos los días. No digo que la contabilidad no sea importante, pero sí digo que, de otro lado, es lo que yo necesito todos los días para poder operar mi negocio, ¿cachai? Entonces, como que acerca un poco las finanzas a la gente que no sabe tanto de finanzas y quiere, ojalá, simplificar lo más posible el proceso, y también ayuda a los que son usuarios mucho más avanzados a poder llegar al nivel de detalle que quieran y poder entender su negocio tan bien como quieran. No sé, siempre me voy a acordar de un cliente que le vendí yo hace harto tiempo, que tiene arriendo maquinaria y tiene, no sé, deben tener 300, 400 máquinas y tienen una línea de negocios por cada máquina, un centro de costos por cada máquina, una cuenta de ingresos por cada onda, tiene un estado de resultados por máquina. Entonces ahí tenía un usuario que es súper avanzado y que al final llegó Chipax como al extremo de que le clasifica automáticamente todo lo que ocurre con cada una de sus máquinas y puede llegar al máximo detalle de la rentabilidad que tiene cada una todos los meses.
que yo lo encuentro increíble. Claro. Así deberíamos hacer todos nuestros negocios, pero no todos somos tan apasionados ni le destinamos tanto tiempo a la finanza. Oye, Felipe, y esto que me decís de ser vendedor, primero quiero ahondar un poquito como en ti, en tu historia, y después ir a lo que han hecho en Chipa, es que me parece bien interesante, hay hartas cosas que quiero conversar ahí. Esto de ser vendedor, ¿qué implica ser vendedor? Ayer hablaba con un amigo esto de como la gente que tiene esta personalidad de venta y, no sé, hablamos de un personaje que esperó a un cliente 3 días seguidos abajo del edificio, cliente de él, para poder venderlo. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia de ti de ser vendedor? Yo creo que hay muchas definiciones de lo que es un vendedor y hay muchas maneras de ser un buen vendedor. Hay muchos tipos de vendedores y yo te diría que hay tipos de vendedores que funcionan para tipos de negocio. Entonces, un vendedor como el que vende Chivax, por ejemplo, es muy distinto al vendedor que está vendiendo, ejemplo extremo, que está vendiendo autos o que está vendiendo, no sé, tecnología, ¿cachai? O sea, planes de teléfono, por ejemplo. Como que hay muchos espectros de vendedor en donde se necesitan distintos sets de habilidades. Yo diría que, bueno, pero eso sí hay habilidades basales que sí o sí tienen que tener todos los vendedores para poder ser buenos vendedores. Uno es la perseverancia, que tú lo acabas de decir. Mm, Uno es la perseverancia. Ser vendedor es creo que lo más parecido que hay en el mundo laboral a ser deportista de alto rendimiento, en el sentido de que para poder vender tú necesitas todos los días tener un nivel de constancia de estar contactando mm, cierta cantidad de clientes, haciendo seguimiento, teniendo todo ordenado, teniendo una metodología de contacto, como existe como todas estas normas, es como prácticamente como ir al gimnasio entre medio, después entrar a la práctica y jugar o interactuar en la venta es muy parecido y también hay mucha frustración porque detrás de cada venta hay un montón de nos o de no respuestas, de hecho diría que hay más no respuestas que no incluso en el mercado chileno, entonces está eso mm, y después en concreto yo te diría como de personalidad vendedora, está como el vendedor clásico, que es como este compadre que es un poco más intenso, que es más bueno para hablar, como altamente energético, y que ese vendedor se puede encontrar yo diría que en cualquier equipo de venta existe ese vendedor, y yo creo que hay otro vendedor, que es un vendedor que tiene mucho mejor match con empresas como la tuya o con empresas como Chipax, en donde la venta es mucho más consultiva y mm, donde lo más importante es escuchar. De hecho, la métrica más importante es habla versus escucha, que es que ojalá el vendedor hable menos de un 40% de la conversación, que los monólogos del cliente, o sea, el cliente hablando de largo, sea lo más largo posible y mm, que mm, lo único que haga el vendedor es hacer preguntas que estén alineadas con mm. entender los dolores del cliente para que cuando ya logremos tener un panorama de ese cliente podamos entregarle una respuesta 100% enfocada en lo que él necesita y no en lo que yo le quiero vender, porque ahí es donde cambia. Si yo estoy como todo el rato empujando para la venta, como que me Mm. estoy alejando. Entonces un montón de veces me junto con gente que me está tratando de vender y yo voy con una problemática súper específica y me presentan su presentación entera 45 minutos y es como, por favor, salta a la diapositiva 15. Yo soy muy directo Oye, además, entonces salta a la diapositiva 15 y hablemos de eso y te voy a preguntar infinito, tengo muchas dudas, estoy muy interesado, pero no quiero sí, ver sí, las otras 25 diapositivas que tiene tu presentación, ¿cachai? sí, Y creo que ese sí. ejercicio es mega importante. Yo igual era así, Mm, me lo enseñó la experiencia. Yo le vendía antes a equipos de venta. Entonces me acuerdo mm, haberle vendido a un gerente comercial con el que tenía muy buena relación, que se llama José Velasco, que era el gerente comercial de la inmobiliaria actual y ahora es el gerente general de la inmobiliaria. Y él me dijo al final de una reunión como, Pipe, yo te estoy comprando A, véndeme A, no me vendéis todo, ¿cachai? sí, Y claro. desde ese día lo empecé a hacer así y creo que cambia mucho porque al final tenemos cada vez menos espacios de span, se llama en inglés, o no sé cómo se llaman en español, sería Sí, como ciclos o tiempos de atención más cortos. Entonces, ojalá que vayamos al grano, hay un ¿cachai? mercado de la atención y es cada vez más demandante, Claro, entonces es muy valiosa. perfectamente bien. Mm, Puede estar con alguien que está acá al lado con el teléfono, ¿cachai? Como en la otra mano tiene el claro, teléfono y está, no sé, pues mandando claro. un WhatsApp, ¿cachai? Y las reuniones de venta, mis reuniones de venta, eran, no sé, pues de la media hora de reunión de venta eran 20 minutos de solamente hablar con el cliente y entender el problema, entender el problema, entender el problema, entender cómo hace su negocio y después ir y decirle, mira, ¿cachai? Dado todo eso, aquí tengo como algo armado perfectamente para ti, toma. Hay un concepto bien interesante que es que en el mundo B2B no se vende por FOMO, que es como lo que uno vende con Fear of Missing Out, que es del Mm, típico concepto de como que te da miedo perderte algo. sí, Las claro. ventas a personas son mucho más emocionales o en general tienden a ser mucho más emocionales. En el mundo B2B es muy valioso usar eso. El mundo B2B tiene que aprender mucho del mundo B2C en marketing porque
ahí es donde se desarrolla el marketing, pero en el mundo B2B, detrás de la racional de una persona que está tomando una decisión, le dicen como fear of messing up, que es error a equivocarse, ¿cachai? Entonces, como Ya, yo bueno. entiendo tu problema y te ayudo como a eliminar la mayor cantidad de incógnitas posibles de una, ¿cachai? No había escuchado ese concepto, pero me hace todo el sentido. La gente, porque al final igual en P2B le estáis vendiendo personas, pero el miedo de la persona es distinto. Felipe, ya pensando también, para después llegar a Chipax, a mí me gusta a los candidatos hacerle una pregunta, bueno, yo soy headhunter, explícame tu recorrido profesional. Como no me lo conté, sino que explícame, como cuéntame un poquito los porqué de cada paso. Buena pregunta. Ya mira, como te conté al principio, partí vendiendo muy chico. Te diría que Ujú. fue como por la necesidad de querer comprarme cosas. Me acuerdo que era porque me quería comprar un PlayStation 2, un PlayStation 1, de hecho. ¿Ya? Y mis papás me dijeron, no te lo vamos a comprar. Así que, pero si tú juntáis la plata, dale. Ok. Y yo tenía justo muy agrandado amigo de mi hermano grande, que tienen Ujú. 5 y 7 años más que yo, y a ellos los veía que de repente vendían cosas, no sé, pues uno vendía CDs piratas, y le dije, ya, pues yo Ya, quiero vender CDs piratas contigo, yo te ayudo, y ya, entramos al mercado de la gente más joven conmigo, y tú le vendías ya, a los de tu generación, ¿cachai? ya. Y ahí me fui dando cuenta de que me gustaba, creo que no sé si necesariamente me gustaba como el acto de venderte algo, sino que tiene más que ver con que me gusta mucho contarle al mundo las cosas que me gustan. Y eso se termina convirtiendo en venta. Mm, Porque si te lo cuento bien, te van a dar ganas de comer ese plato, de ver esa mm. película. Al final uno llega a desde muchos caminos se puede llegar a la venta y creo que ese es como el camino que a mí me tocó y que fui trabajando. Entonces siempre estuve trabajando en venta. Entonces, bueno, y también crecí en un entorno en donde toda mi familia es emprendedora. Mi papá tenía una empresa, mi abuelo, mis dos abuelos tenían empresa, todos mis tíos tenían empresas, nadie trabajaba para alguien. Todos habían construido su propio mundo y tenían cierto nivel de independencia, con sus dificultades y todo, pero todos habían construido sus cosas, entonces como que para mí no existía el mundo de trabajar en una empresa. Ya, hay pregunta, pero en el fondo, ¿cómo le iba a estos distintos personajes? Me imagino que habían algunos resultados medio heterogéneos, pero ¿cómo era eso? Porque muchas veces está el miedo como que el 90% de los emprendimientos, no sé cuál la cifra, falla y no sé qué, que yo creo que tiene mucho que ver con cosas que hay muchos emprendedores que no manejan cosas básicas, como el tema de que resuelve Claro. Chipax. Pero ¿cómo era eso? Como qué referentes tenía y si eso te llegaba a asustar o no, como que tal vez no te fuera tan bien. Sí, obvio que daba miedo como pensar que no te va a ir bien, pero también veía mucho como las ventajas que tenía emprender, sobre todo como a nivel de independencia. Como contexto, la mayoría de mi familia, bueno, mi papá en particular tenía una empresa de camiones, de transporte de Ujú. camiones, que obviamente quizá el camión no era su pasión, pero sí la pasión eran los fierros. Y meterse a arreglar los camiones y meterse como comprarse un auto y arreglarlo y construir cosas. Entonces yo decía, qué bacán, porque él armó su negocio, quizás no es la persona más exitosa del mundo, pero está haciendo lo que le gusta, ¿cachai? Y tiene un equipo bacán. Yo iba todo el tiempo como al lugar en donde estaba su oficina y había muy buen ambiente. Entre todo el equipo jugaban a la pelota todo el rato, yo jugaba a la pelota con ellos todo el rato. Como que de hecho yo lo acompañaba de Mm, repente en viaje en camión, me iba con alguno que me invitaba como buena onda. Claro, quizás puede ser que no te vaya mal, pero también, o sea, que te vaya no tan bien como si te vaya a trabajar a una consultora, por ejemplo, o entrar a trabajar a finanzas, pero tengo todo esto otro. Tengo mm, este equilibrio, tengo estas relaciones personales, tengo también la libertad de poder crear una empresa de la manera en que yo quiera, que eso creo mm. que es algo que desde muy chico lo tengo inculcado y diría que es como el valor común que tenemos los fundadores de Chivax, que es que a los cuatro nos encanta el aire libre, nos encanta el deporte y siempre, desde que partimos, la idea era tener un trabajo que nos permitiera vivir afuera de Santiago o más conectados con la naturaleza y poder hacer sea lo que sea que a cada uno le gustara. Para mí era poder surfear toda la semana. ¿Cachai? Ese era como mi objetivo. Quiero poder ir al mar toda la semana y para eso no puedo ir a Santiago. ¿Cachai? Tengo que Mm. poder construir mi propio cuento. Entonces creo que el miedo al fracaso como que no existía tanto porque existía esto otro que yo tenía como objetivo y que me preocupaba mucho más que ser hiper exitoso o que necesariamente fracasar. Por esto mismo decidí estudiar comercial, esa era como la carrera que sí o sí quería estudiar porque estaba todo el rato haciendo negocio y además que tenía el ejemplo del pololo de mi hermana, obviamente más agrandado lo veía él, que él también era súper comercial y había estudiado comercial en la Adolfo y como que era súper práctico, como lo que hacían, entonces yo dije, yo quiero hacer lo mismo, ¿cachai? Yo quiero entrar a una universidad en donde pueda seguir como desarrollando esto, ¿cachai? Donde pueda vender, donde pueda presentar, donde pueda hacer proyectos. Así que entré a la Adolfo,
lo pasé muy bien, muy entretenido. También emprendí mucho. Me hice un gran amigo que también se llama Felipe, que él es como medio giro sin tornillo y siempre anda inventando cosas y como probando tecnologías nuevas. Entonces como que estábamos siempre jugando a que él estaba creando cosas y yo estaba tratando de vender las cosas que le estaba haciendo de alguna manera. Tuvimos toda la U prácticamente jugando a hacer esto. Y tuvimos proyectos muy entretenidos. Por ejemplo, él construyó una máquina que hace ladrillos de tierra comprimida, con la tierra al mismo lugar, y la gracia que tienen estos ladrillos es que tienen forma de Lego. Entonces se Bueno. hacen match entre ellos. Bueno, y la gracia es que como los ladrillos se apilaban uno de ellos, uno de otros, con el macho y la hembra que tenían en cada lado, no se necesitaba tanto estuco, la mano de obra no era tan difícil de hacer. Para probar este producto, construimos un consultorio en las termas del Flaco. No había ningún centro de asistencia médica en las termas y el 90% de la población era tercera A. Ellos necesitaban un consultorio, nosotros teníamos esta tecnología y hicimos el match y nos fuimos para allá y estuvimos haciendo este consultorio. Era probar la tecnología y el consultorio sigue hoy día en pie. Después te puedo mandar fotos, sigue en pie, le caen 2 metros de nieve, 1,5 metros de nieve todos los años y ahí está perfecto. Así que como que siempre estuvimos jugando con cosas así. También tratamos de modificar autos para que gastaran menos benzina. Entonces el auto de mi amigo le estábamos inyectando, hicimos un tanque de hidrógeno chiquitito y con eso reducíamos, como el auto gastaba como un 20-30% menos. Obviamente era como mega inestable, los sensores de oxígeno saltaban para todos lados, como que la cuestión era muy difícil de hacer para nosotros, quizás con más plata era posible, pero como que estábamos todo el rato probando hacer estas cosas, ¿cachai? Yo quería venderle esto a los taxis. ¿Y eso por qué falló? Porque en verdad era un negocio que requería mucho más capital y mucha más inversión, era más complejo, más que por la idea. Sí, al final del día era un negocio demasiado complejo para dos personas que estaban en la universidad, que no tenían ni uno y que no le podían dedicar tanto tiempo a como seguir desarrollando la idea. Como que al final estábamos siendo demasiado ambiciosos para la realidad que teníamos nosotros, ¿cachai? Así que ahí, después de eso, como ya sabía que quería emprender, dije, oye, nunca he trabajado como en una empresa grande, nunca he trabajado para nadie, siempre he estado haciendo mis cosas, entonces igual estaría bueno que lo pruebe y que vea que se puede aprender y estoy haciendo una práctica que duró como 9 meses en L'Oréal mientras estaba en la universidad, que la hice como part-time. Fue bacán, aprendí un montón de procesos, de equipo, de negociación, aprendí infinito, fue una experiencia súper intensa, muy entretenida. Obviamente no quería seguir trabajando en empresas grandes, pero me llevé como una mochila importante como de experiencia que yo la sigo ocupando hoy día. Y en esa misma pega me hice muy amigo de alguien que trabajaba en L'Oréal y esta persona tenía un hermano que estaba empezando una empresa de software y me dijo, oye, esta empresa está partiendo, él está vendiendo, está haciendo todo, como siempre pasa cuando uno está partiendo, que el dueño, el fundador, es venta, marketing, finanzas, recursos humanos, todo, ¿cachai? Y me dijo, onda, súmate a trabajar con él y entra como vendedor. Y entré a vender y era un súper buen producto, que eran dos cosas, era un CRM hecho para inmobiliarias en Chile y estudios de mercado para inmobiliarias que decantan en una certificación que se llama Best Place to Live. Empezamos a desarrollar como el modelo comercial de esto, empezamos a vender, nos empezó a ir súper bien. En todo este crecimiento frenético, porque en verdad estamos creciendo como bien rápido, está entrando harta gente al equipo, estamos facturando harto clientes nuevos y todo, me empecé a dar cuenta que lo que yo vendía no lo podía ver después en la facturación. No había que es lo mismo que tú dijiste al principio, de ventas y cuentas por cobrar o la caja y las ventas son dos cosas completamente distintas, ¿cachai? Entonces me empecé a dar cuenta que vendíamos 100, pero después yo miraba la facturación y había 60 facturados. Y si yo miraba lo que estaba pagado, habían 40 pagados. Y de repente, no sé, pues estábamos mandando factoring, estamos financiando facturas cuando en realidad deberíamos estar mejorando el proceso de cobranza nomás. No era que los clientes no nos quisieran pagar, sino que era que no teníamos un buen proceso de cobranza. Me acuerdo que una vez tiramos factoring una factura y me escribió el dueño de la empresa y me dijo, oye, ¿por qué mandaste esta factura factoring? Me hubierais dicho que te la pagaran. Ok, ¿cachai? Como yo ahí en ese momento no estaba a cargo del área de finanzas, seguía siendo vendedor, tenía ya una vendedora, estaba como armando el área comercial y ahí me empecé a meter en finanzas, porque dije, oye, esto hay que arreglarlo, ¿cachai? Hay que arreglarlo. Me metí a ver el Excel que tenía el contador, que era una cuestión gigante, que él solo entendía, que tenía texto pegado, fórmulas en algunos lados, comentarios por todos lados, la abría y se demoraba 2 horas en abrir.
y tenía un montón de errores. Ya te cacho, Nadie más te cacho. sabía lo que estaba pasando, ¿cachai? Entonces yo me empecé a Y el meter en todo gerente el general proceso. no estaba metido como muy metido encima de esta cuestión. No estaba demasiado metido en eso porque estábamos creciendo rápido, ¿cachai? Estábamos como Ya. sacando productos nuevos, como que era otro, estábamos como un poco en otra, ¿cachai? Que igual yo lo entiendo, ¿cachai? Si de repente cuando está todo tan rápido y va todo bien, Sí. como que uno dice, ya, filo, ¿cachai? Vamos, y empujemos, está bien, ¿cachai? Ahí me empecé a meter en finanzas, junto con mi misma, como con su hermana que me había traído, ella también había entrado a trabajar a la empresa y empezamos a trabajar juntos como en ordenar las finanzas. Contraté un software, que era un software con muchos años en el mercado y fue mucho peor que el Excel. Ah, Como ya. no Ya. entendí por qué la gente pagaba por un software si es que en realidad podía hacer todo muchísimo mejor en el Excel, a pesar de que el Excel era muy malo. Y un día en un asado, un amigo me dijo, mi mismo amigo, Pipe, mi amigo genio loco, estaba ordenando las finanzas de su propia empresa, que él había empezado una empresa, y me dijo, oye, me encontré con esta herramienta que se llama Chivax. Está bacán, pruébala. Y me di cuenta de que uno de los fundadores, me escribió al tiro por el chat, uno de los fundadores, que resultó ser un amigo mío de la universidad, mega amigo, estaban recién Ah, partiendo. ya. Y nada, yo ya estaba vuelto loco, lo encontré increíble, como poder tener conectado al banco con el servicio, poder hacer la conciliación fácil, ¿cachai? Ya era como un gran avance, y ya estaba como mega fan, como, oye, qué bacán lo que están haciendo, qué ganas de estar detrás de esto. Y me escribió, nos pusimos a conversar, yo seguí con mi vida, lo ayudé igual harto, como a armar el equipo de ventas al principio, el equipo de marketing o las primeras campañas de marketing, porque me gusta el emprendimiento nomás y me gusta juntarme con emprendedores a ayudarlo, como nos juntamos a conversar nosotros hace un par de semanas. Y yo eventualmente renuncié a esta pega y me fui de viaje y estuve viajando harto rato con mi señora. En ese momento armamos dos e-commerce, y ahí es donde ella también parte con la agencia de marketing. Y en un punto del viaje, que estábamos como en un punto medio bajo del viaje, me llama Joaquín, mi socio, o sea, sí, mi amigo y ahora mi socio, y me dice como, oye, Chivax está empezando a crecer con todo y necesitamos que te vengáis, vente para Santiago, déjate de huevear con tu viaje. Yo Mm. estaba como viviendo en Bali, como Ujú. en cualquier cosa. Si quieres construir equipos de alto desempeño como los invitados de este podcast, lo primero es poder reclutar y seleccionar a las personas adecuadas. Si necesitas apoyo con esto, te recomiendo StarHand, el auspiciador oficial de este podcast. En StarHand se enfocan en construir equipos de alto desempeño que transforman las empresas de sus clientes. Te dejo el link en la descripción. Vente para acá y hagamos que Chivax empiece a crecer con todo, po. Y ahí me vine. Chivax en ese momento estábamos llegando a los 80 clientes por ahí, partiendo, todo en ese momento como bien manual, yendo a ver al cliente, cargándole los datos nosotros mismos a mano. Así que nada, me vine, me devolví a Santiago, lo que nunca pensé que iba a hacer y ahí partimos. Y ahí empezó la aventura. Acá Oye, y estamos. antes de entrar en el capítulo de Chipax, tengo dos preguntas. La primera es, si tú hablaras con un cabro, está saliendo de la universidad, quinto año, quiere emprender, tal vez ha emprendido antes, porque yo realmente me he visto enfrentado a esa situación y yo tengo una postura ahí. ¿Tú le recomendarías que emprenda directo salido de la universidad o que en verdad se meta a trabajar en una empresa, un poquito cualquiera sea, pero por un rato al menos? Como que, en comillas, aprenda a trabajar en cierto nivel. Muy buena pregunta. Yo creo que hay dos maneras o sea, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero hay dos maneras que yo son las que le recomendaría a alguien. Una que es como el camino un poco más largo, pero también un poco más seguro, que sería buscar una empresa grande o medianamente grande y entrar a trabajar en esa empresa y estar como súper atento a entender los problemas que se enfrentan el día a día algunos tipos de usuarios relevantes de la empresa. Como qué problemas tiene el equipo de finanzas, qué problemas tiene el equipo de ventas, cómo lo resuelven. Porque como salir y emprender de una, partiendo de la base que para mí eso no es tan bueno, a no ser de que ya tengas un problema súper identificado y sepáis a quién Mm. venderle, que es poco probable, y que también hay muchas cosas que la pega más formal te va a dar, ¿cachai? Todas estas estructuras son súper necesarias, entonces, Sí, incluso si sí, tenéis sí. la problemática ahí, entonces métete a trabajar en algo que esté relacionado con la problemática para que lo entendáis todavía mejor y vayáis de a poco armando tu empresa, ¿cachai? La vais armando los fines de semana, pero yo creo que ese puede ser un camino. Y el otro camino, que es el camino que al final hice yo, fue meterme a una startup en donde, o sea, estuve un rato de practicante, como practicante no así pega real, casi, estáis Mm. como haciendo Excel y haciendo puras pegas que nadie más quiere hacer, pero cuando terminé la práctica me metí en esta empresa en donde tuve que hacer de todo, ¿cachai? Porque me involucré al punto en el que estaba trabajando como metiéndome en todo, metiéndome en ventas, metiéndome en marketing, metiéndome en finanzas, como te contaba, ¿cachai? A pesar de que yo era vendedor nomás. Y eso me dio
una ventaja muy grande porque en 2 años aprendí mucho, me metí en muchas áreas del negocio y me expuse a venderle a gerentes generales, los socios de la inmobiliaria, ¿cachai? A gente muy máquina. Entonces siento que eso fue como un tirarme en bajada, ¿cachai? Como mega rápido hacia emprender sin que el negocio fuera mío. Yo sabía que iba a emprender y por eso también no seguí trabajando en esa empresa porque quería hacer armar mi propio cuento, ¿cachai? Pero eso me dio como esa velocidad y esa exposición de poder tener como la confianza después de poder emprender, ¿cachai? Es decir, ya, puedo, ¿cachai? Estoy viendo al compadre que fundó una inmobiliaria gigante y veo que no es un superhombre, ¿cachai? Puedo aprender de él, puedo aprender de este otro, y puedo aprender de finanzas mientras me estoy metiendo en finanzas. Y eso como que me permitió entender cómo para dónde dar el salto y ahí es donde partí con con estos e-commerce que te contaba, como mis propias empresas. Y después ya con Chipax tuve igual un poco la suerte de que ya estaba andando o que estaba como empezando a andar y que ya había un producto que estaba resolviendo una problemática gigante que yo la había vivido, entonces estaba súper empapado con ella y era muy fácil entrar y lanzarme, ¿cachai? Como que me metía a Chipax y al día estaba hablando con un cliente y vendiendo, como que lo entendía demasiado bien el problema, ¿cachai? Entonces yo te diría que esos son como los dos caminos, meterte en una empresa grande y entender los problemas que existen en ese mundo y desarrollar una solución ahí, o meterte en una empresa muy chica que esté creciendo muy rápido y tratar de absorber todos los conocimientos posibles que podáis lo más rápido posible para poder lanzarte después a armar tu propia empresa. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Como que yo realmente creo que Mark Zuckerberg hay muy poco. Así como que hicieron Facebook en la universidad y salieron y le pegaron el palo al gato realmente y fueron capaces de gestionar ese éxito y escalarlo, ¿cierto? Sí, también hay otro punto que es importante, que aquí ya es más filosófico, pero yo siento que igual la vida es larga, ¿cachai? Nos vamos a morir a los 100, o a no ser de que tengáis un accidente, pero ¿para qué apurarte a emprender, para qué apurarse a conseguir todos los objetivos? Es mucho mejor ir como con la velocidad correcta. Para mí siempre el que se apura se equivoca. Entonces es mucho mejor ir como con el tiempo, ¿cachai? Para mí eso es demasiado importante y aplica también para el emprendimiento. Esa persona que salió de la universidad y emprendió al toque, pues, o sea, yo no digo que no le va a ir bien, ojalá le vaya increíble y seguro que hay muchos que les va increíble, hay un montón de ejemplos en Chile incluso, pero es peludo, es lo menos común, y quizás también le falta una base que le hubiese ayudado mucho si hubiesen pasado 1 año la experiencia de estar en una empresa, 2 años. Sí, entender como los problemas, la política, los procesos. Y a mí me pasa hoy en día cuando veo a mis clientes que tratamos de avanzar y hay un tema, yo como que me puedo meter en sus zapatos y decir como, este gallo debe tener este problema con este cliente interno que no lo pesca y por eso esta cuestión está trabada acá. Y eso si nunca estuviste en una empresa, es difícil que te puedas imaginar ese escenario, ¿cachai? Sí. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué a Chipax, yo igual soy bueno para crear estructuras y para armar como procesos y flujos. Y creo que me lo traje de L'Oreal, porque L'Oreal era todo estructuras, todo flujos, la pega que tú tenías que hacer está súper delimitada, porque hay mucha gente trabajando y está todo súper armado. Incluso, no sé, pues marketing tiene súper delimitado todo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo tienen que sacar las fotos, cuáles son las fotos que tienen que ocupar, dónde las tienen que poner, como que está todo súper, súper, súper delimitado, lo cual obviamente es una lata para la persona que está trabajando dentro de la empresa, pero también te permite una escalabilidad increíble y también una consistencia que es demasiado importante para la marca y para el negocio. Entonces, sí, claro. Creo que eso me lo llevé y de una lo estuve usando. Entonces me acuerdo, no sé, armando el flujo de correos de bienvenida de Chipax y haber dibujado el flujo primero entero, ¿cachai? Anotado las propiedades que iban a ocurrir, que gatillaban cada una de las etapas del flujo. Y mis socios me decían, como, ¿qué estás haciendo? Escribe el flujo nomás y chao, haga el flujo y listo. Y yo decía, pero no, pues, no tengo documentado, lo estoy entendiendo. Como que vale la pena pensar las cosas antes de lanzarse a hacerlas, ¿cachai? Sí, no, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Y claro, esas empresas grandes, si no, cada gallo se pone a inventar la rueda, se vuelve ingobernable. La segunda pregunta, que yo me he visto reflejado en eso como en etapas recientes y creo que este amigo tuyo en la universidad, cuando partió Chipax, como que jugó ese juego un poco como contigo, que creo que es tan importante, que es como un emprendedor que tiene un proyecto pequeño, en el fondo, que puede prometer más o menos, logra empezar como de manera creativa a involucrar otras personas, que incluso pueden ser tal vez más talentosas que él, en su proyecto, pero con muy pocos recursos involucrados. ¿Cachai? Como, sé mi advisor, sé vendedor mío con full variable, en el fondo,
¿Cómo fue eso en Chipax y qué opináis de eso? Porque creo que puede ser importante por una etapa temprana. Sí, sí, yo encuentro que es un modelo que es bien atractivo. Es difícil de manejar como hasta dónde se puede involucrar la persona, como de Mm. acuerdo a los incentivos que yo les estoy dando. En mi caso no había ni incentivo detrás de Lucas ni de Equity ¿A ti te porque interesaba el al final proyecto? a mí me gustaba mucho el problema que Mm. estaban resolviendo y me gusta mucho el emprendimiento, entonces siempre que alguien me escriba para decirme, te quiero mostrar mi negocio para que me ayude a entender cómo lo puedo vender, o sea, yo ya feliz juntarme con esa persona, Mm. ¿cachai? Y no espero nada a Mm. cambio, es porque me gusta. Entonces en mi caso no era necesario eso, como algo que Mm. haría en mi tiempo libre, como me gusta. Pero claro, el otro modelo es bacán, es súper valioso, puede existir en en muchos formatos, puede existir como, por ejemplo, ser parte de la sociedad, incluso. Mi mismo amigo que estábamos ocupando de ejemplo ahora que fundó su empresa nueva, él es súper técnico y necesitaba ayuda en marketing, entonces mi señora que tiene su agencia de marketing es socia de él, con un porcentaje obviamente muy pequeño, y ese porcentaje es para poder implementar una estrategia de marketing que definieron juntos. Y para ella también es bacán porque está diversificando un poco el patrimonio de su empresa, está metida en un proyecto super power, ¿cachai? Y Mm. él está logrando traer, Un talento que de otro modo tal vez no podría talento traer. que no puede pagar porque él está bootstrapeando, él no levantó plata, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, como clave para poder lograrlo. Yo creo que no necesariamente hay que pedir, ofrecer algo a cambio para poder tener esas conversaciones, pero yo creo que sí es necesario como tener súper claro lo que uno necesita, lo que quiero aprender con esa persona, ¿cachai? Y Mm. ser súper concreto en lo que estoy pidiendo. Yo creo que ese es como un buen punto de entrada, y no esperar que las personas te den receta. Creo que eso igual es Mm. algo que me pasa un montón en estas conversaciones que llega la gente y me dice, oye, ya dime cómo hago la campaña de marketing para vender 10 por. Ya, claro. Puta, Claro. no sé, pues, Sí, sí. ¿cachai? Onda, si Claro. tuviese una receta así Claro. perfecta que funciona para todos los negocios, tendría 25 negocios y todos los tendría con esa misma receta andando, ¿cachai? No, las cosas no funcionan así, todos los negocios son un mundo. 100%. Es mucho de probar y de experiencia. Obviamente la experiencia te acorta el camino, pero no hay una receta mágica para el éxito, si no sería muy fácil. Pensando ya en Chipax, de partida, ¿Chipax siempre fue 100% remoto? No. Nosotros cuando Ya. partimos existía, eso sí, la condición Ujú. de que no íbamos, de que los que quisieran no iban a vivir en Santiago. Ya. Esa era como la primera condición que puso François, que es uno de mis socios y el sitio, era que, era que él se quería ir a vivir a cualquier lugar, él también surfea y le gusta mucho el aire libre y conectado con la naturaleza, entonces dijo, yo me meto a Chivax, él estaba trabajando, él tenía una buena pega, y dijo como yo me voy a Chivax solo si es que, onda, yo me bajo el sueldo y todo para poder entrar, solo si es que nos comprometemos a que en 3 años más o en 2 años más me puedo ir a vivir donde yo quiera. ¿Cachai? Entonces Mm. parte desde ahí. Cuando se cumple ese hito, François, que era el que había puesto la condición, fue el primero en irse, se fue a Puerto Vara, entonces cuando Chivax tenía en total yo creo que unos 4 años, o 3 años yo creo, empezamos a tener un equipo en Puerto Vara y un equipo en Santiago. Entonces teníamos una oficina en los dos lados, tú podías trabajar desde donde tú quisieras, incluso tú podías trabajar una semana en una oficina, una semana en la otra oficina, como que daba igual. De hecho, viajábamos harto como equipo todos a la otra oficina, como que hacíamos Después más harto ese caro, tipo pero de fue una cosas. apuesta como cultural, poder tener dos oficinas. Claro, y yo no sé si es necesariamente más caro, porque igual hubiésemos tenido que tener una oficina más grande en Santiago, que era una oficina más cara que una oficina en Puerto Ahí Vara. tal vez, Entonces, claro, el metro cuadrado más caro. Puede ser. claro, el costo como de la coordinación sí existía, po, porque las conversaciones que uno tiene en el escritorio, en la oficina física, se las pierde, no sé, po. Los socios que estábamos en Santiago teníamos unas conversaciones y François que estaba solo allá se podía perder de las conversaciones, entonces había que tener mucho cuidado de que la comunicación le llegara también, ¿cachai? Y de no estar tomando Mm. decisiones sin él también. Es como mega importante, como estar súper consciente de eso. Entonces partimos así, después empezamos a tener como una modalidad media híbrida, en donde tú podías estar trabajando desde tu casa, donde tú quisieras, un día a la semana. Después creo que fueron dos. Tuvimos un par de meses con esa modalidad, hasta que en cierto punto fue el corona, y ahí ya todo el mundo obviamente se fue remoto, y ahí nosotros nos fuimos remoto de una. No, Obviamente, y de ahí nunca más volvimos a mirar atrás. no. Ahí también Oye, empezamos a aprovechar lo remoto para poder empezar a contratar gente de otros países y poder como tener, sí, traer talento de otros lados, no solamente chilenos. ¿dónde han reclutado talento? Yo te diría que en toda Latinoamérica hemos tenido gente de Costa Rica, de Perú, de Bolivia,
de Argentina, de Venezuela. Yo creo que son esos 5 países. Pero que pueden estar viviendo en cualquier lugar, sí, pero que son de esos países. Ya, y mi pregunta en ese sentido es como, ¿cómo lográis construir cultura y hacer cultura siendo remoto, 100% remoto? Porque yo tengo la sensación, igual hoy día nosotros estamos 100% remoto, porque yo estoy viviendo fuera de Chile, pero que la comunicación tiende el peligro de volverse muy transaccional. Yo solo te hablo porque necesito algo. Y no se da esa conversación un poquito como de pasillo, que es más genuina, de, bueno, cómo he estado, de la tontería, la estupidez, pero que es muy sana al final. Ujú. ¿Cómo Sí, abordar eso? y es fundamental para tener un equipo comprometido, feliz Cohesionado, claro. o sea, y cohesionado, claro. Primero parte de la premisa, creo que es como más desde los valores de Chipax. Nosotros como que tenemos nuestra declaración de valores desde que partimos, que igual es raro para una startup que todavía ni siquiera factura que tenga valores. Nosotros teníamos Mm, nuestros valores claros desde el principio, que es es confianza, bueno eso. libertad y responsabilidad. Esas son las 3 cosas que a nosotros nos movían. Y al final del día es cada uno de nosotros es libre de resolver los problemas de la mejor manera que encuentre posible con las herramientas que tiene y también de cómo administrar y resolver su día como puede, porque tenemos la confianza de que tú eres responsable y que estés comprometido, que vayas a buscar como siempre el mejor camino. Ese es como el resumen de la gran frase, pero Mm, parte de ahí y mm, también parte de lo que te dije hace un rato, de que queríamos vivir afuera, de que queríamos estar como más conectados con la naturaleza, como con la vida en equilibrio. Entonces, eso dice mucho, porque al final del día no estamos contratando a lobos de Wall Street. mm. ¿Vale? Suena feo, pero es como la mejor manera de ilustrarlo. Sí, No estoy sí, sí. contratando como al ingeniero de la NASA que lo único que hace es codear y que no duerme, ¿cachai? Sino que nosotros contratamos gente que tiene cuentos fuera de la pega, Mm, que está haciendo ya. cosas interesantes, que aprendió cosas interesantes, Eso lo, y que eso puede lo tiene ser que, incorporado en su que reclutamiento, por decirlo así. sí, como gente con la que yo me podría sentar a conversar y puede ser que tengamos intereses nada que ver, no significa que estoy contratando amigos. Yo diría, o sea, yo Mm, soy el único que surfea de Chivax, así que junto con François, entonces mm, no contrato personas que tengan mis mismos intereses, pero contrato personas que tengan intereses, y intereses mm, desarrollados, que están afuera de la pega, ¿cachai? Que no me digan que en su tiempo libre les gusta ver Netflix, ¿cachai? mm. No, pues mi tiempo libre, no sé, hago deporte, me gusta leer, estoy aprendiendo no sé qué, ¿cachai? Hago natación, no tengo idea, lo que sea, no me interesa lo que hagáis, pero ojalá que tengáis un cuento afuera de la pega y que tengáis amigos, como que podáis como desarrollarte un poco más. Entonces, tratamos de que exista este cuento al momento de reclutar, entonces esa ya es la base, y después en el día a día hay miles de pequeños rituales que hacen que estas relaciones interpersonales se vayan desarrollando. Por ejemplo, acabo de salir de Scrum, ahora hace media hora, Ujú. y al entrar en Scrum, una reunión de 30 minutos, en donde los primeros 10 o 15 minutos estamos contándonos de cómo ha estado la semana, si es que hay hecho algo entretenido. No sé, yo le estaba contando que venía de una panadería y no sé qué, que me pasó no sé cuánto, como que cada uno Mm, cuenta como sus cosas y hay espacio como para que genuinamente nos conozcamos, ¿cachai? En un Scrum, en un momento que es como hiper optimizado, pero es no, po, onda, conversemos primero, como seamos humanos, seamos personas, ¿cachai? Conozcámonos y después vamos a la pega, ¿cachai? Y ahí mm. todos saben, están todos comprometidos, todos saben lo que tienen que hacer, todos tienen sus cosas documentadas, entonces no sé, en este caso era el Scrum del equipo de soporte, en donde cada ejecutivo tenía que mostrar los proyectos en los que está trabajando, Mm, adicionales a responder el chat de soporte. Después te puedo explicar esto, que igual es bien relevante para el compromiso. Entonces, cada uno tiene todo su documentado en su Notion, empieza a compartir pantalla, hoy estoy trabajando en esto, necesito ayuda con esto, les damos feedback, siguiente. Y listo, ¿cachai? Se logra en 15 20 minutos, pero ganamos al principio 10 15 mm, minutos en donde fuimos personas y hablamos de la vida y nos reímos, ¿cachai? Nos contamos algo que nos pasó, y creo que eso es la base. Después de eso, hay otras instancias como trabajamos harto en Discord, entonces estamos teniendo la pega diaria, pero estamos todos conectados en Discord, conversando, poniendo música, ¿cachai? Entonces igual estamos conectados. Vaya, tienen como como canal abierto un poco en Discord y ya. Sí, como estar en una oficina, ¿cachai? Es como Mm. oficinas del equipo de venta, oficina del equipo de soporte, tú te puedes meter a la que tú quieras, te metes un rato, conversáis y te vas. Está Que interesante eso eso de también ayuda Discord un para gente montón. que está 100% remoto. Está bueno. Sí, eso es bien entretenido. También nos juntamos harto a actividades. Todos los equipos tienen un presupuesto para hacer actividades todos los meses. Actividades como, no sé, juntarse a hacer mímica, juntarse a dibujar, juntarse a cualquier cosa, y tienen un presupuesto en plata para, por ejemplo, pedir un Uber Eats y comerse, no sé, algo mientras están teniendo esta actividad, ¿cachai? Como para que sea un poco distinta y te desconecte también de la pega, ¿cachai? Mm, Ojalá que esa reunión no la tengáis en tu escritorio y ojalá que te sentís en el patio que tengáis esa reunión, ¿cachai?
Entonces están ese tipo de instancias también. Y así, hay un montón de instancias. Estas son como las más típicas quizás, pero creo que eso ayuda un montón. Ayuda mucho al compromiso, ¿cachai? Porque yo tengo una relación con las personas con las que estoy trabajando, ¿cachai? No, o sea, Empiezan lo a ocurrir abordan cosas activamente, como, el tema del claro, teletrabajo. esto es un esfuerzo activo, ¿cachai? No es algo que ocurre espontáneamente. Si una Mm, persona entra, nos preocupamos. De hecho, parte del proceso de onboarding es que tienen que rellenar un Notion completo, que es como todo su perfil personal, onda, contar quiénes son, de dónde son, qué les gusta, quiénes son sus mascotas, fotos de las mascotas, ¿cachai? Y todos vemos ese perfil antes de que la persona entre. Entonces todos ya como que conocemos más o menos quién es esa persona, ¿cachai? Le damos una bienvenida, lo invitamos. También en el momento de la bienvenida, la persona nueva tiene como tarea agendar reuniones con distintas personas de distintos equipos solamente a conversar, también a conocerse, ¿cachai? Entonces ahora entró una persona a venta y una Customer Success, y tienen que juntarse con ingenieros, algunos se juntan a veces con uno de los socios, con los tres socios incluso, a conversarnos, ¿cachai? mm. A conocerse. Y eso también ayuda, ¿cachai? A que haya más compromiso, a que nos conozcamos y que al final se vaya un poco cimentando esta sensación de que somos personas, ¿cachai? Que estamos en la pega, pero que la pega no tiene por qué ser un lugar aburrido, un lugar para trabajar solamente, sino que puede ser un lugar un poco más equilibrado, ¿cachai? Eso es como lo que tratamos de promover ese equilibrio. Y después, algo que también nos ayuda un montón con el compromiso, que todas las personas de Chivax no solo hacen su pega como un vendedor no solo vende, sino que esto también es un esfuerzo consciente de cada líder, cada vendedor cuando llega, o cada persona cuando llega a cierto nivel mínimo de desarrollo en su pega, empieza a tomar proyectos que los sacan de su día a día. Entonces, ¿No? hoy día en el equipo comercial todo está automatizado. Yo te diría que tenemos muy poca pega manual y no hay nadie que esté a cargo de eso. Obviamente yo soy el que sabe del tema y se lo bajé al manager, y el manager va trabajando proyectos de automatización con el ejecutivo que le gusta ese mundo, ¿cachai? Hay otros que Mm. les gusta el análisis de datos, hay otros que les gusta entrenar vendedores, entonces se meten en el mundo de estar ayudando a entrenar a otros vendedores, ¿cachai? Tiene sus funciones y además tiene la posibilidad de hacer algo que les gusta o les motiva, que obviamente agrega valor para la empresa. Además, Sí, sí, siempre viene desde el match de lo que necesita Chivax y las habilidades que tiene la persona. No es cualquier mm, cosa, ¿cachai? claro, obvio. Sí, por ejemplo, no sé, un ejemplo de esto sería la Graci, que es una ejecutiva del equipo de soporte, que es muy seca y su proyecto es un proyecto que le dimos y era gigante, pero al principio nos partió acompañando a entrenar a Claudia, que es nuestra inteligencia artificial que responde hoy día como el 60% de las preguntas que nos llegan por el chat de soporte. Y hoy día ella, un año y tanto después, es la líder de Claudia. Y como eso, hay en absolutamente todas las esferas de Chivax. Y eso te saca de tu pega, ¿cachai? No estáis todo el día haciendo exactamente la misma pega, sino que te estáis desafiando, estáis tomando cosas nuevas que no tenéis idea cómo hacer. Tenéis que ir Es y súper bueno. aprender, ¿cachai? Tenéis que Mm, juntarte con, no sé, a mí, por ejemplo, es una oportunidad muy bacán de poder juntarme con una persona nueva, por ejemplo, con un vendedor, y hacer un proyecto con él y conocerlo. Porque en mi contexto diario lo veo en los Scrums, pero yo no trabajo todos los días con un vendedor. ¿Cachai? Entre el mm, vendedor y yo hay un jefe de venta. Yo no tengo mm, tantas instancias para conocerlo, ¿cachai? Y mm. la otra cosa que también se aprovecha mucho con esto es que si yo le veo potencial de liderazgo a alguien, también empiezo a probar el liderazgo desde muy antes. Estoy probando el liderazgo cuando la persona lleva un año, digo, oye, este tiene pasta de jefe, entonces probemos que lidere este Scrum, probemos que lidere este proyecto grande y organiza el equipo, ¿cachai? Y así vais ¿Cuántas personas probando están y trabajando en entendiendo. Chivax hoy en día? Pasan como el orden de magnitud. Somos, no sé exacto, somos 40 y algo, Ya, por ahí, ya. de los cuales la mitad son programadores, el 45% son equipo comercial y el resto administración y finanzas. Interesante. O sea, en el fondo lo que tú me estás contando es que ya está el negocio que ustedes querían hacer, pero ustedes tenían un set de valores que en el fondo llevaron a que fuera consecuente con su forma de trabajo, que en el fondo es como queremos cierto estilo de vida Mm. respecto al trabajo, un cierto equilibrio. Entonces llevaron esos valores, lo aplicaron a una forma de trabajo que se traduce en el teletrabajo y además traducen eso como arman los equipos, estos proyectos. O sea, está como bien alineado lo que armaron y por eso funciona. No es simplemente como, no, estamos teletrabajando porque es más cómodo y será lo que Dios quiera, sino que es como que se hacen No, cargo de eso, está bien pensado. y detrás de eso también hay un montón de métricas para poder medir si lo que estáis haciendo está entregando resultados o no está entregando resultados. Hay una metodología para trabajar, ¿cachai? Entonces, no sé, a ti te tocó tomar un proyecto, el ejemplo de la Gracia, le tocó tomar un proyecto, el proyecto de Claudia. Ella tiene una metodología para
experimentar. Tiene que decir cuál es su hipótesis, cuáles son las métricas, cuándo las va a medir, cómo lo va a hacer, ¿cachai? Entonces tiene que hacer todo el proceso mental y yo después puedo medir cómo le fue, ¿cachai? Pero la gracia es como que yo puedo medir que la gente está haciendo la pega. Sí, po. Puedo entender los resultados de la pega y al entender los resultados puedo entender también cómo lo puedo hacer mejor. Entonces tengo mucho espacio para poder darle feedback y con ese feedback hacer que la persona vaya creciendo. ¿Quién fue el precursor de eso? Porque, como que claro, pasa piola al decirlo, mira, tenemos esto instalado, pero esta estructura de sistema y proceso hay que construirla. Y de ese Yo mucho creo, o sea, no hay como, yo creo que como todas las cosas como todas las cosas bacanes, es decir, que es bacán lo que tenemos, toma tiempo, ¿cachai? No es como que partimos con esto de una, sino que fue como un esfuerzo a poco, ¿cachai? Creo que parte igual harto desde mi lado con la documentación de procesos, pero también hay mucho aporte de Tony, que es uno de mis socios, de meterle los valores, de darle más responsabilidad a las personas y entonces después hay también de François, hay como de todos, hay un poquito, ¿cachai? Quizás esa metodología parte desde mi lado, pero se convirtió en algo completamente distinto en la medida que la hemos ido iterando. Piensa que esto lo estamos haciendo hace 8 años, entonces ha ido cambiando, ¿cachai? Es un sistema que ha mutado, entonces es un sistema que se ha ido convirtiendo y se ha ido mutando y los nuevos líderes van mejorando las cosas que van llegando, ¿cachai? Va cambiando constantemente. Y otra cosa que también es re importante acá adentro, que es algo de lo que yo personalmente me siento mega orgulloso, que es que hoy día no existe ningún líder en Chivax que haya entrado como líder. No hay nadie que hayamos contratado como jefe. No existe salir a contratar un jefe. Todos tienen que llegar y hacer la pega y saber vender y un buen rato y desarrollar el liderazgo. Y cuando aparezca la oportunidad te va a llegar. Puede ser que te llegue muy temprano, puede ser que se demore en llegar, pero siempre intentamos que el liderazgo siempre venga, o sea, el liderazgo siempre viene desde adentro. Sí, he contratado solo 2 managers, he contratado que vienen desde afuera y ya no están en Chivax. Porque está esta cultura, ¿cachai? Que es demasiado fuerte. O sea, está bien, está como, en la literatura está bien como documentado que es mejor formar talento que comprar, ¿cachai? Como, sobre todo una empresa así. Sí, quizás si tuviésemos una empresa infinitamente más grande y más compleja, tiene sentido. Como fichar talento. No tengo idea. Yo nunca he tenido la experiencia de estar en ese momento, pero yo siento que algo y de hecho yo te diría que los emprendedores, quiero tirar algo que me parece que es bien interesante, que para mí las empresas no mueren por el flujo de caja o por desordenar las finanzas, sino que mueren porque el dueño deja de estar metido en el negocio. Mueren porque el dueño deja de estar hablando con clientes, deja de estar viendo el producto, deja de estar mirando las finanzas, se olvida de las cosas que son más importantes. Y eso es lo que realmente hace que las empresas fallen. Las empresas se desvían de su norte porque ya no tienen a nadie que esté arriba del barco diciendo tenemos que ir para allá. Eso es lo que pasa. No sé, yo lo veo todo el rato. Ahora, por ejemplo, estuve leyendo el caso del rebrand de New Balance, que estaban a punto de quebrar y ahora la están rompiendo y han crecido como 4 por en los últimos 2 años. ¿Qué hicieron? Volvieron a sus raíces. Eso es todo, ¿cachai? Volvieron a sus raíces. Por algo partió tu negocio, ¿cachai? Hay algo que tú sabías hacer muy bien que creó un negocio. Entonces, ¿por qué necesariamente estar todo el rato tratando de buscar hacer algo completamente distinto en vez de tratar de mejorar lo que hoy día tenés? O también dejar de querer hacerte cargo de los problemas. No quiero ver las finanzas, así que voy a contratar un CFO máquina. Pucha, sí, pero igual te tenés que meter en las finanzas. Igual hay que estar ahí, no sé si meter las manos en la masa necesariamente para siempre, pero sí estar adentro, ¿cachai? Creo que Polman hacía eso, que se iba y metía como casi que a reponer en el supermercado, ¿cachai? Yo creo que eso es muy valioso. Sí, po. O sea, Polman, hay videos de Polman que cuando ya estaba como en su carrito así como eléctrico, para el día del niño iba a regalar globo al Jumbo de Bilbao. Sí, po. A ver, varias cosas. Está muy interesante. Yo estoy de acuerdo, sobre todo eso de las finanzas. O sea, yo mi estado de resultados lo manejo en un Excel que nunca cierro. Está como mi correo y como que lo veo ahí, como cualquier duda que tengo, como sí, no, ¿cachai? Como... Y por otro lado, también creo que hay un desafío ahí para los emprendedores que muchas veces armar un negocio, ya lo armaste bien, funciona, y mantenerte disciplinado ahí sin distracciones, porque a los emprendedores les gusta como ponerse a crear. En el fondo hay una tendencia creativa. Requiere una disciplina, a veces incluso puede ser medio aburrido, ¿cachai? Construirlo hasta el punto que es el adecuado. Entonces, hay como tendencia a la distracción en algunos emprendedores, creo yo, como que eso puede pasar. Y creo que también ahí, como consecuencia, puede empezar a pasar lo que decís tú. ¿Cachai? Como que la empresa empieza a quedar descuidada. Al final del día, un emprendedor es un creador. Es una persona que creó un mundo. Y una persona que creó un mundo y le gustó el ejercicio de crear un mundo, probablemente va a querer crear otro mundo.
o va a Sí. querer crearle lunas alrededor del mundo. Y está bien, Mm. ¿cachai? Creo que está bien. No digo que no hay que hacer otras cosas. Mm. Lo que digo es que hay cosas que uno no puede dejar de hacer, ¿cachai? Totalmente. No puedes Sí. dejar de hablar con clientes. Es algo que no se puede hacer. Da lo mismo si tu empresa tiene factura trillions, no puedes dejar de hablar con tus clientes. Porque el momento que dejáis de hablar con tus clientes, dejáis de entender el problema muta en el tiempo, porque las empresas van mutando en el tiempo y el entorno cambia. Y el momento en que dejaste de hablar con clientes, te dejaste de empapar del problema, empiezan a aparecer problemas que tú no estás resolviendo y ahí es donde te van a disromper. Totalmente. Entonces, No, me dieron ganas de ese, hacer la pasantía en Chipax, po, para aprender, para aprender todos estos procesos y cosas que hacen. Y ahí, cuéntame, que yo creo que también es un punto súper importante de su historia y las decisiones que han tomado, porque yo creo que esto es un debate constante en el mundo del emprendimiento, pero cuéntame un poco esta evolución que tuvo Chipax. Levantaron plata, después evidentemente, levantaron plata y tuvieron mucho éxito haciendo eso. Fueron a YC, qué sé yo, que es como el top de línea del mundo de VC, como, o sea, la aceleradora, pero eso te da como el mejor acceso, ¿cierto? Te posiciona muy bien. Y después tomaron otro rumbo, bueno, entre medio fueron a México. Cuéntame un poco esa experiencia y cómo fue, porque creo que bueno, es una lección bien valiosa para cualquier emprendedor que esté como en la disyuntiva, me voy bootstrap, me voy VC o me voy en algo intermedio, ¿cachai? bueno, sí, yo creo que esta historia conecta súper bien con todo lo que te estoy diciendo ahora. Estos son aprendizajes que he tenido a través de cagarla en Chivax, o hacer también las cosas bien en algunos casos, así que creo que conecta bien. Chivax parte con Tony y Joaquín, con dos de mis socios, que estaban trabajando en la empresa del hermano de Joaquín, que tuvo este problema de que se le estaban desordenando las finanzas y la empresa estaba a punto de ir a la quiebra. Lo empezaron a ordenar con un Excel, después empezaron a programar para traer las cosas desde el banco y el servicio de impuesto interno a un Excel web que se llama WebCell. Y desde eso nace un producto que nace de una problemática y esa problemática se la empezaron a mostrar a los amigos y a los amigos de los amigos. Uno de esos soy yo, ¿cachai? Entonces nace súper orgánico desde un problema real. Y ahí va creciendo Chipax, lento pero seguro. Estamos hablando de que, no sé, pues en 2 años teníamos 90 clientes y a cada cliente se le facturan menos de 100 lucas. O sea, una empresa chica que lleva 2 años creciendo como súper orgánicamente, yendo a la oficina de los clientes, En ese minuto tomándole su conciliación bancaria, subiéndolo todo a mano a esta plataforma web, ¿cachai? Como todo súper manual. Y en ese punto, al final, era como por la buena onda prácticamente, ¿cachai? Porque en este caso, por ejemplo, Joaquín y Tony están ganando un sueldo que no era ni un quinto de lo que estarían ganando si estuvieran trabajando en una empresa, ¿cachai? Y ahí ellos levantaron un capital Corfo, que eso se lo recomiendo hacer a todas las empresas, si es que pueden, porque al final del día es algo que te va a dar mucho espacio para poder partir un poco más tranquilo, para poder pagarte un sueldo chico, aunque sea, pero para poder estar un poco más tranquilo, para poder invertir Equity free. Claro, no tiene equity, también es un fondo que no tenéis que devolver creo que en todos los casos, o en la mayoría de los casos al menos, ¿cachai? Entonces creo que no tiene ningún sentido no hacerlo. Ese es mi punto de vista. Como lo más difícil que tiene hacerlo es la cantidad de papeles que hay que llenar para poder ganárselo y que después hay que estar declarando todo lo que me estoy gastando, pero si tienen Chivax, esa declaración es mega fácil. A propósito, de hecho, lo hicimos nosotros por lo mismo. Nosotros teníamos que declarar nuestro gasto a Corfo, entonces está pensado para eso. Ya, pues entonces en ese punto súper conectado con el cliente, súper bootstrap, como lentito pero seguro. Contrataron ahí su primer vendedor, que era lo que te decía, que ahí es donde yo entré a ayudarlos, ¿cachai? Lentito pero seguro. Y en cierto punto, que es donde ya ahí se suma François, perdón, que hoy día CTO, que él tenía una súper buena pega y se fue para Chivax porque amigo de Tony desde el jardín infantil, colegio y universidad, y una visión súper parecida, como súper máquina, y esto también de poder armar esta vida más equilibrada que no iba a conseguir en una empresa que no era la de él, porque tenía que crear su propio mundo, ¿cachai? Poder irse a vivir a donde quisiera, poder tener los tiempos que quisiera. Entonces ahí súper conectado, entro yo también. Un poco después empezamos a crecer más rápido porque al final entré yo, que yo además de armar el equipo estaba vendiendo y además estaba haciendo campañas de marketing, entonces como que empezó a tomar una inercia un poco distinta el producto, ya como que había ya empezado a haber una bola de nieve. Y en ese punto cuando llegamos cerca como de los 400, 500 clientes, no me acuerdo, que eso fue como en un año, ahí levantamos plata. Nosotros ya teníamos muchos clientes que querían invertir en nosotros, entonces para nosotros como que la primera ronda era más o menos fácil porque ellos usaban Chipax, entonces lo conocían bien y teníamos como una lista de gente que nos había dicho cuando quieran levantar plata, avísenme. Entonces nosotros como que básicamente elegimos con quienes queríamos que fueran nuestros socios de toda esta lista. Los contactamos y hicimos la ronda. En ese momento entró Juan Cristóbal Pavé, Felipe Mata, entró Platanus también y Chile Ventures. Y ahí empezamos a acelerar un poco más rápido teniendo esta plata, ¿cachai?
Más o menos, ¿cuánto levantaron en esa primera ronda? Ahí levantamos $300,000. Tampoco era así Ya. una locura. Era un seed de $300,000 hace 6 años. Llevo, sí, 6, 7 años. Y eso nos llevó a crecer bastante. Llegamos como más o menos cerca a los 1.000 clientes con todo ese capital. Y lo que queríamos hacer en ese momento era, queríamos, básicamente ahí creo que hay como un punto de inflexión importante en donde empezamos a querer crecer como a la costa que fuera. Como, oye, queremos crecer como sea, a empujar los resultados, empezamos a gastar mucho más en marketing, a contratar mucho equipo y como a empujar demasiado que nuestra velocidad de crecimiento no desacelerara acá. Entonces ahí empezamos como a empujar como fuera el crecimiento, nos empezamos a desconectar todo de los clientes, yo diría como que yo, por ejemplo, ya no estaba vendiendo, sino que ahora tenía una jefa de ventas y habían vendedores. Entonces ya como que estaba más lejos, ¿cachai? Como que empezamos a armar estructuras en donde como que te empezás a alejar de las cosas que realmente importan. Y empezamos a ver que para poder seguir creciendo necesitábamos, para llegar a la siguiente etapa, levantar plata. Y ahí ya necesitábamos una ronda más grande. Y necesitábamos queríamos como 1,5 millones. Y en el mercado chileno levantar esa plata era imposible con los venture capital que existían en ese momento. Y cuando íbamos a levantar con los venture capital que tenían la plata, que estaban en México o en Estados Unidos, nos decían, sería una empresa de Chile, me da lo mismo lo bacán que sea, lo que estén creciendo, pero está ahí en Chile y no hay salido allá. Como que cuando estoy en México hablamos. Eso nos empezaron a decir todos los VC. Cuando estoy en México hablamos. Ya, vale. Entonces, yo ya había tenido la experiencia de abrir en otros países. En mi empresa anterior había abierto Perú y Colombia. Entonces, dije, ya, abramos México. Démosle, entiendo más o menos lo que significa. Pero abrimos México por la decisión incorrecta. Abrimos México porque queríamos levantar plata y porque queríamos crecer rápido y no estábamos lográndolo con la manera en que lo estábamos haciendo en Chile. Por eso levantamos plata, pero seguíamos teniendo un churn que quizás no era el mejor. De hecho, me acuerdo perfecto. François diciendo, oye, vamos a abrir México y tenemos un 4% churn. O sea, tenemos aquí un leaky bucket. Si nosotros arreglamos nuestro churn acá, quizás no vamos a ganar tanto como en México, pero por lo menos vamos a mantener un nivel de velocidad bueno antes de desconcentrarnos de Chile, en donde hay cosas en el producto que hay que arreglar. Invirtamos el plan en eso en vez de invertirla en México y nosotros estamos, México, nos fuimos a México. No. Nos fuimos a México. Y también no era tanto esfuerzo más arreglar ese churn. Claro, o sea, nunca hemos tenido un churn así. Eso yo creo que ha sido nuestro peor churn. Hoy día tenemos un 2%, o sea, tenemos mucho menos, incluso menos algunos meses. Entonces, creo que nunca hemos tenido un problema tan serio con el churn, porque siempre hemos querido tener un buen producto, pero hemos sido muy ñoños del producto. Hace un rato te estaba contando que ocupo este navegador raro. Dale, estamos todo el rato ocupando aplicaciones raras y probando y compartiéndonos el UX de las aplicaciones. Abrimos México, nos lanzamos para allá, empezamos a contratar gente en México. Ahí el equipo se duplicó, porque México era un nuevo desafío, duplicamos el equipo de ingeniería, yo tuve que ponerme a contratar equipo de venta, agrandé mi equipo de marketing, ¿cachai? Nosotros, para irnos a México, primero entramos a 500, porque nuestra tesis era que 500, como una aceleradora mexicana, nos iba a ayudar a entrar al mercado mexicano. Entonces entramos a 500 para que nos ayudara a entrar a México. México nos costó un montón. Yo te diría que las dos razones principales de por qué nos costó tanto México es, primero, por la tecnología. Era básicamente porque los bancos tenían protocolos de seguridad que eran muy distintos a los de Chile y también eran mucho más inestables los bancos que en Chile. No tanto por el lado del SAT, que es el Servicio de Impuestos Internos de ellos, que era bien parecido al de Chile, entonces por ahí estamos bien. Pero tuvimos mucho problema con la integración con los bancos, que es algo demasiado importante para nosotros y era demasiado caro, y lo tratamos de resolver con proveedores, que eso también es otro problema. En vez de resolverlo nosotros, como lo resolvemos en Chile, porque es core para nuestro negocio, lo resolvimos con un proveedor y el proveedor lo hacía mucho peor, teníamos mucho peores tiempos de respuesta y teníamos un costo todos los meses asociado a esto, ¿cachai? Entonces ya de por sí México tenía más costos que una venta exactamente igual en Chile, y al mismo tiempo el mercado mexicano era mucho más competitivo, mucho más difícil hacer campañas, por ejemplo. Entonces cada lead nos costaba 4 veces más de lo que nos costaba un lead en Chile, y teníamos precios más bajos porque el mercado era muy competitivo. Entonces el margen de México era horrible en comparación al margen de Chile, y estábamos invirtiendo con todo en esta gran apuesta, ¿cachai? De comernos un mercado súper grande con un mucho peor negocio, ¿cachai? Una última variable que era súper importante acá adentro es que los negocios en Chile son mucho más formales que los negocios en México, ¿cachai? O que en el resto de Latinoamérica. Ah, ya. El negocio pequeño, la pyme, ese tipo de cosas. No, las empresas en general, que yo por lo menos tenía la percepción de que estaban mucho más profesionalizados, mucho más ordenados, estaban mucho más como el mundo de la factura, ¿cachai? De facturar tus ventas. Sí. La relación comercial también es mucho más profesional en el sentido de que en Chile igual te dicen que no, ¿cachai? En México te dicen como, espérame un poco, sí.
¿cachai? O todo que sí todo el sí. rato. Entonces esa relación comercial era demasiado desgastante también. Entonces yo te diría que como que toda esta suma de factores nos tenía como empujando y empujando, empujando, tratando de enchufar un producto que no tenía product market fit con México, y también empujando el crecimiento como por la manera incorrecta, ¿cachai? Inyectándole plata, trayendo personas, onda, ahí donde contraté, por ejemplo, jefes de afuera son muy buena onda, son máquinas y todo, pero que llegan a Chivax y que tienen una cultura completamente distinta y que no tienen ese match. Entonces, como que empezáis a salirte de lo importante del negocio porque te empezáis a enfocar solamente en que hay que crecer y hay que crecer a cualquier costo, ¿cachai? Estáis blitzscaling, básicamente. Oye, a ver, hay muchos factores ahí. Yo me acuerdo mucho de el capítulo anterior. Entrevisté a uno que es como, que ahora es CPO de GeoVictoria, y contaba esto, que fue a vender GeoVictoria, y lo que él se dio cuenta es que efectivamente tuvo que hacer como un repensamiento de, no porque este producto funcione en Chile va a funcionar en México, como no es copy-paste, y de hecho como que un poquito el negocio en México es literalmente otro negocio, como que hay que redescubrirlo, hay que como lograr un nuevo product market fit, ¿cachai? Como que Sí, la cultura es nada que ver. Efectivamente son como muy, como de la horita, son muy simpáticos, muy educados, pero el chileno le cuesta leer entre las líneas de eso, porque el chileno es mucho más directo y te dice que no, si no le gusta, y si te dice sí, es porque sí le gusta, ¿cachai? Y bueno, y hay otros temas, claro, la factura, lo que se declara, lo que no se declara, que me imagino que para su negocio en particular debe ser muy complicado. heavy. Sí, para nosotros era todo un tema como en las reuniones de venta, como, oye, ya, pero el SAT me va a venir a buscar si es que yo estoy ocupando esto. Porque no, ¿cachai? Nosotros no le podemos entregar tus datos a nadie. Como, no se puede, ¿cachai? Y era todo un tema No, también de cómo meter información que no existía en ningún medio digital, donde todas estas sí, ventas claro. con la servilleta, que cómo Sí, las po. metemos a Chivax, porque en Chile todas las ventas pasan por el servicio de impuesto interno, entonces es re fácil. En Yo he escuchado México reels, no, venían por todos lados. yo lo he hablado con muchos emprendedores chilenos que realmente llegan y el proveedor le dice, mire, esto cuesta 250, 200 para la empresa, 50 para mí. ¿Cachai? Como, y cosas así que queda, y tú, ya, esa weá, ¿cómo, después, cómo la declaro? O sea, ¿qué se hace? Claro, ¿Cachai? como Como, que honesto, sí. ya, contrataron en México. ¿Cómo fue esa experiencia de contratar en México? ¿Cómo trataban de hacerlo? Contratamos nosotros, ocupamos un poco los mismos procesos que siempre hemos tenido. Nuestro proceso de contratación sigue siendo el mismo a cierto tiempo, o sea, lo hemos ido mejorando, pero es básicamente que contratamos directamente, estamos midiendo las capacidades, pero también el fit cultural, entonces el proceso más o menos es normalmente que hay una persona de People, que es la que hace como el filtro inicial o el filtro Mm, previo, o sea, como achicar un poco el embudo. De ahí llega como al hiring manager, al jefe que está necesitando esta persona, y normalmente también al mismo tiempo al socio que es jefe de ese hiring manager. Entonces, mm, estamos contratando a alguien para venta, llega la jefa de venta y a mí, y lo entrevistamos los dos, y la entrevista se basa, igual que en nuestros Scrums, 50% conocerte a ti mm, y 50% entender tus habilidades. Hay un montón de gente que nosotros descartamos porque no somos capaces de ver quiénes son. Onda, es mm. máquina para pegar, pero yo no soy capaz de ver quién es, De qué le leerlo. motiva, qué le gusta. Como porque me responden todo perfecto, ¿cachai? O porque les digo qué te gusta hacer y me responden casi que leyendo, ¿cachai? Entonces, un montón de gente Mm. se va lamentablemente que podría ser Ya, buena, se ya. descarta porque no somos capaces de conocer a la persona, ¿cachai? Mm, Como porque no claro. salen del contexto de una entrevista de trabajo. Eso es lo que estamos Mm, tratando que hagan, ¿cachai? Que es difícil porque obviamente tú venís de 50 entrevistas de trabajo y te llegan estos compadres que lo único que quieren es hablar de, no sé, pues de fútbol, ¿cachai? Te quieren sacar de o sea, de lo que te mm, gusta, pero te quieren sacar de tus respuestas que tenés guardadas. Entonces está eso, después viene una entrevista con todo el equipo en donde vaya a trabajar. Entonces venta, se entrevista con todo el equipo de venta o con todo el grupo de vendedores con los que vaya a trabajar y tenéis que llevar una presentación para que te conozcamos. Entonces ahí puede ser una presentación sobre tu vida o de por qué te gusta la pizza y por qué es bacán la pizza. Está bien, te queremos mm, conocer. Y de ahí ya viene una entrevista final, que es una llamada con Tony, con mi socio, y que es lo mismo que yo hago, que es básicamente conocer a la persona, qué es lo que quiere hacer en su vida, qué le gusta, conocerlo. Siempre súper enfocado como más en lo blando. Y ahí se toma la decisión. En México hacíamos lo mismo. En México lo hicimos súper parecido. En realidad contraté a 3 managers directamente, managers, y ahí, eso sí, creo que tuve una contratación súper, súper buena de manager directo. Y diría que ha sido como el manager que fue como bacán, onda, máquina, ven para acá, démosle con todo. Que ahora tiene una empresa. Cuando salió de Chivax, partió con su propia empresa, le está yendo bacán. Así que también fue filete ver eso, como que salió mm. y armó algo, ¿cachai? Así que bacán. Y desde ahí fuimos construyendo el equipo. El equipo creció muy inorgánicamente
fue como, oye, ahora estamos en otro mercado y tenemos que gastar toda esta cantidad de plata en marketing, entonces necesitamos traer a un diseñador, a un copywriter, a un no sé qué, a un no sé cuánto, y ya como metiendo gente así como loco, ¿cachai? Creo que cuidamos bien la cultura cuando contratamos, entonces no contratamos gente que se salía tanto de la cultura, pero sí contratamos gente que en verdad quizás no necesitábamos o roles súper específicos, ¿cachai? Terminamos con equipos gigantes. Mm. Y en ese punto, que estuvimos poco más de un año empujando en México, ya habíamos crecido un poco, ya teníamos cierta cantidad de clientes, todavía no era un negocio rentable, nos dimos cuenta que nos quedaba muy poca caja, nos quedaban, no sé, creo que eran 10 meses de runway, o sea, 10 meses para que se nos acabara la caja porque estábamos perdiendo plata todos los meses, y ahí dijimos, oye, ¿qué hacemos? Y lo primero fue como cerremos México, ¿cachai? Si esto no es rentable y necesitamos, y más encima estamos viendo que se venía una crisis, toda esta crisis de que hubo un momento en que están todos levantando plata con múltiplos mega inflados. Entonces nosotros vimos esto. Bueno, entre medio también Esto fue entramos a Y como Combinator. 21 pasando al 22. Pues el 22 fue como Claro, donde aumentaron las tasas de interés y se cortó en sí. el fondo mucho el capital. Sí, como vimos que venía esto y que nosotros no teníamos runway, fue como, oye, esto onda, no vamos a poder levantar plata. No hay ninguna posibilidad que vamos a levantar plata, entonces la única posibilidad es que pasemos break-even. Y para hacer break-even tenemos que tomar decisiones difíciles y esa fue cerrar México y achicar el equipo a lo más posible. Pasamos de ser casi 80 a ser 25 o 30 de un día para otro. Una cuestión impresionante. ¿Cómo es ese proceso? Eh, ¿Y cómo sobreviví ese proceso? Puta, es un proceso, yo creo que lejos lo más difícil que te puede tocar en tu vida de emprendedor. No hay nada más difícil como por lo que difícil que es tomar la decisión, pero sobre todo por lo humano, ¿cachai? Por todo Mm. el cariño que le tenía a las personas que están dentro del equipo y como que tienes que echarlo. Y realmente son personas que están haciendo súper bien la pega. Yo tenía Son amigos de buenos la en el fondo. universidad, tenía amigos de la universidad, ¿cachai? Conocí Mm. hace años trabajando en mi equipo, Mm. ¿cachai? Súper bueno. Y puta, tenía que echarlos, ¿cachai? Como porque no daba, ¿no? ¿Cachai? O de repente gente que estaba en el equipo de México, que era máquina, pero estábamos cerrando México, entonces ya no podían seguir. Y había que tomar la decisión nomás. Entonces, súper difícil, súper duro. Después las personas que se quedan mega asustadas también, Sí, ¿cachai? po. Y Es súper, una y súper, paranoia. sí, súper sentidos también de que, puta, de que pasó esto, ¿cachai? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se equivocaron así, ¿cachai? ¿Cómo no te diste cuenta de que estáis quemando el buque y que estáis yendo como a chocar contra un iceberg mientras se estaba quemando, ¿cachai? Como idiota, idiota, ¿cachai? Entonces como que todos quedan súper asustados, había que reconstruir esa confianza y también tenéis que pasar de que tú antes hacías A y ahora tenéis que hacer A y B y C, porque hay un tercio persona, entonces hay que Con meterse, el mismo sueldo. claro, sí. Mm. Entonces como que eso fue heavy. ¿Cómo fuiste reconstruyendo esa confianza? O sea, ¿cómo se recompone eso? Porque esto fue hace como 3 o 4 años. Claro, creo que son hartas cosas. Primero, como viene una parte que tiene que ver como con la transparencia. Nosotros igual siempre hemos tenido, desde que partió Chivax, tenemos un ritual que se llama el Lighthouse, que es una reunión la Ujú. primera semana todos los meses en donde cada equipo muestra todos los resultados de su equipo. Mm. Entonces, el equipo de venta muestra cuánto vendió, qué planes vendió, ¿cachai? Qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron bien. Lo mismo desarrollo, qué productos publicaron, qué cosas están trabajando ahora. Entonces fue ser aún más transparente con esa reunión, onda, incluso mostrarte la finanza, oye, estamos así, ¿cachai? Onda, esta Mm. cantidad de plata ganamos este mes, esto tenemos en caja, ¿cachai? Estamos bien. Onda, ser hiper transparente, como transparencia total, está la gente que contratamos, como todo súper súper transparente y también había una parte como de también ponerse un poco más duro y decir como, oye, ya, si tú te quedaste acá es porque nosotros creemos que hablamos harto de vikingos en Chivax, Mm. como tú creemos, nosotros creemos que creemos que eres un vikingo que donde te quedaste porque creemos que contigo vamos a ir a la guerra, ¿cachai? Y esto es la guerra. Dime o no si querías ir a pelear a la guerra, porque si no querías ir a pelear a la guerra es válido, ¿cachai? Mm. Pero nosotros ahora estamos en modo guerra, tenemos el cuchillo en la boca todo, así que por favor vamos a la guerra, ¿cachai? Onda, está bien, pero hay que seguir adelante, ¿cachai? Entonces, también había que eso igual es duro, es como insensible, ¿cachai? Llegar y decirte eso, obvio que puedo puta, tener lata, tener pena, tener rabia, que salió gente del equipo que era súper buena, que eran mis amigos, pero también hay que seguir adelante, ¿cachai? Entonces era como ese mix de transparencia y decir como, oye, sigamos adelante, por favor, ¿cachai? Y si alguien quiere salir, dale, vayan, ¿cachai? No hay problema. En ese momento no salió nadie, y logramos como con este mensaje un poco dar la vuelta y meternos como en este mundo. Y la otra cosa que también ayudó un montón era como, oye, ahora somos menos, entonces ya no podemos hacer tantas cosas. Me acuerdo mi primera reunión Ah. con el equipo de marketing pasó de ser 6 personas a ser una persona. Mi primera reunión de marketing fue, hagamos una lista de todas las cosas que estamos haciendo
y digamos, matar, no matar, matar, no matar, no matar. Y tenemos que dejar lo mínimo posible. Onda, el objetivo es dejar onda el 10% de lo que estamos haciendo. Y eso hicimos, ¿cachai? Y eso lo tenemos que hacer en todos los equipos. Y eso es un ejercicio mega valioso para que hagáis las cosas que realmente tienen impacto. Dejamos de hacer Más fácil todo hacer lo que eso. no tiene impacto, ¿cachai? Muy carnaza de decir, oye, esto no agrega valor, esto sí, esto no. Genera otros problemas igual, porque dejáis de hacer cosas que no tienen Como un valor. experimentar. Claro, perdí un montón de experimentación, perdí también un montón de cosas que no son tan medibles, como por ejemplo en el caso de marketing, perdís todo lo que es branding, o todo lo que tiene más que ver con creación de marca o como top of the funnel, porque es mucho menos medible que todo lo que está relacionado con la conversión. Entonces empezáis a ser mucho más directo y después tenéis que aprender a volver a ese mundo, ¿cachai? En donde tú estás invirtiendo dólares que no tienen un retorno que tú necesariamente entendís cuánto generó. Claro, pero es más bootstrapeado y en el fondo lo estás haciendo en la medida que Mega bootstrap. podí realmente, ¿cachai? No es Sí, como tiremos billetes sí. con una pala y veamos qué pasa. Sí, entonces eso es súper valioso y creo que eso como que cambió harto. En producto ese fue un cambio gigante también. Fue como, oye, ya tomemos decisiones como, donde tenemos todo este feedback de los clientes. Esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tenemos que hacer, ¿cachai? Y empezamos a solo hacer feedback de clientes, feedback y mejorar el producto automáticamente. Onda, en, no sé, 2 meses los números se dieron vuelta completo, pasamos break-even, empezamos a crecer mucho más, nos bajó el churn, como Qué rígido, cambió qué todo, rígido. ¿cachai? Fue Ya. como, te juro que fue día y noche ese cambio, en realidad noche y día. No sé si a cualquier empresa le pasa tan rápido, pero a nosotros nos pasó mega rápido. Y fue muy bacán verlo y desde ahí hemos tratado como de mantener estos mismos principios, de Como ser este es mucho como el más camino, esta es nuestra bootstrap, fórmula. de tratar, claro, de hacer todo nosotros, de experimentar muy barato, de hablar caleta con clientes, de estar encima de las finanzas y estar realmente preocupados de que estén perfectas, ¿cachai? Ser súper responsable con los gastos. Como todo eso que en verdad es obvio, como que tú decís, oye, lo que están haciendo tus padres es obvio, ¿cachai? Sí, Pero en el día a día, cuando el negocio empieza a crecer o tú querís que crezca a costa de lo que sea, te empezás a olvidar de lo que es lo más importante, ¿cachai? Ese es el problema. totalmente. Como lo que tú decías hace un rato, como que uno se distrae. Y las Mm. distracciones es lo que mata a los negocios. Esa es la cuestión. Oye, Felipe, ya, bueno, te quiero dar muchas gracias por venir a lo que callan los líderes. La verdad es que lo he pasado muy bien. Ha estado muy chula la Sí, igual. conversación. Creo que hay muchas lecciones para muchos emprendedores, sobre todo que están en etapas tempranas, como tomando esas decisiones importantes en este capítulo, así que te lo agradezco mucho. Así que eso, si quieren ver más contenido como este, suscríbanse, denle a la campanita, síganme en LinkedIn si quieren, sigan a Felipe y eso, nos vemos en el próximo capítulo.